Hoy día vamos a hablar algo que yo he estado reflexionando bastante estas últimas semanas y que encontré un pasaje que me pareció súper interesante de estudiar, que está en Segunda de Reyes, en el capítulo 2, que es lo que vamos a tomar como base de reflexión hoy día. Pocas veces comparto el Antiguo Testamento, no es por algo en especial, pero yo usualmente vivo en el Nuevo, ¿no? Y de hecho el Nuevo habla más sobre la iglesia y todo eso, ¿no? Pero yo creo que pronto vamos a hacer una serie de historias del Antiguo Testamento, ¿no? Que son historias que tienen más de 2.000, 3.000 años de antigüedad y que tienen bastante contenido, ¿no? Entonces, Reyes es un libro con muchas historias, con muchos pasajes que hablan de algunos profetas y batallas y cosas así súper misteriosas, ¿no? Algo también que yo veo en el Antiguo Testamento en comparación del Nuevo es que en el Antiguo a veces pareciera un Dios más rudo, un Dios que te dice anda, mátalos a todos, un Dios así, ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Y en el Nuevo Testamento vemos un Dios que es más, ¿sabes qué, loco? Ama a tu enemigo, dale la otra mejilla, ¿no? Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Y de hecho, a veces nosotros caemos en el error de idealizar a Dios y crear un Dios a nuestra conveniencia, como el Dios que nos gustaría que sea. Entonces queremos que Dios sea solamente amor, bondad, perdón, misericordia, y nos olvidamos que Dios también es juicio, que también es fuego, que también es un Dios justo, que castiga, y un Dios que ejerce justicia y ejerce venganza, ¿no? Y bueno, en Reyes yo quería reflexionar sobre la historia de un profeta que se llama Elías, que es uno de los más grandes profetas de la historia del cristianismo. Yo creo que, en mi opinión, muchas veces nosotros podemos pasar por alto determinado profeta, pero creo que de todos los profetas uno de los más así llamativos es la historia de Elías. Y en este capítulo habla de una interacción que tuvo Elías, que Elías fue lo caso, porque dice que en uno de los milagros de Elías fue que hizo caer fuego del cielo, ¿no? Y él tenía un discípulo no al discipulado que estamos acostumbrados ahora en el siglo XXI, de que tu líder más parece un jefe, ¿no? Sino un líder que te acompañaba, un mentor, ¿no? Alguien con el que caminabas juntos más que caminabas bajo él. Entonces ese discípulo se llamaba Eliseo. Y Eliseo era un tipo de Dios, era un tipo que amaba mucho a Elías, era un tipo que seguía fielmente las enseñanzas de su líder, ¿no? de su mentor, de su amigo, ¿no? Que era Elías, ¿no? Y lo acompañó durante toda su vida, hasta el último instante de su vida. De hecho, una cosa interesante de Elías es que Elías nunca murió. Son pocos los casos de hombres que no vieron la muerte, y uno de ellos fue Elías. Y aquí nosotros vamos a analizar esa historia de cómo fueron los últimos momentos de Elías, cómo fueron los últimos momentos de Elías con Dios y cómo fueron los últimos momentos de Eliseo con Elías. Yo creo que aquí vamos a ver un ejemplo de amistad, un ejemplo de compañerismo, un ejemplo de amor, y algo que últimamente vengo reflexionando mucho, un ejemplo de lealtad. Y que a veces son conceptos que olvidamos o que reflexionamos, pero no nos sentamos a pensar en la profundidad de lo que eso significa, ¿no? Entonces yo voy a leer Segunda de Reyes 2, no sé si lo van a buscar en sus celulares. Segunda de Reyes 2, del 1 al 13. Ya. Eliseo sucede a Elías. Cuando el Señor decidió llevarse a Elías, se lo llevó al cielo en medio de un torbellino. En ese momento, Elías venía de Gilgal con Eliseo y alcanzó a decirle: Dios me está enviando a Betel, tú quédate aquí. Pero Eliseo le respondió: Juro por el Señor y por tu vida que no te voy a dejar. Así que los dos se fueron a Betel. Pero en el camino se encontraron con los profetas de Betel y estos le preguntaron a Eliseo: ¿Ya sabes que hoy el Señor va a quitarte tu maestro?
Eliseo le respondió: sí, ya lo sé, pero ustedes no digan nada. Entonces Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí, porque el Señor me está enviando a Jericó. Pero Eliseo le respondió: juro por el Señor y por tu vida que no te voy a dejar. Y los dos se fueron a Jericó. En el momento se encontraron con los profetas de Jericó y le preguntaron a Eliseo: ¿ya sabes que hoy el Señor te va a quitar a tu maestro? Eliseo le respondió: sí, ya lo sé, pero ustedes no digan nada. Luego Elías dijo: te ruego que te quedes aquí, porque el Señor me ha enviado al Jordán. Pero Eliseo respondió: juro por el Señor y por tu vida que no te voy a dejar. Y los dos se fueron al Jordán. En ese momento llegaron 50 profetas y se pararon a cierta distancia de ellos, mientras que Elías y Eliseo se quedaron junto al Jordán. Entonces Elías tomó su manto y lo dobló, y con él golpeó las aguas, y al instante éstas se abrieron, y los dos cruzaron el río en seco. Al llegar al otro lado, Elías le dijo a Eliseo: ¿qué quieres que yo haga por ti? Pídeme lo que quieras antes de que me separe de ti. Y Eliseo le dijo: te ruego que me des una doble porción de tu espíritu. Y Elías respondió: me pides algo muy difícil, pero te será concedido si logras verme cuando sea yo separado de ti. De lo contrario, no se te concederá. Mientras ellos seguían hablando y caminando, apareció un carro envuelto en llamas, con sus caballos de fuego, y los separó. En ese momento, Elías ascendió al cielo en medio de un torbellino. Al ver esto, Eliseo exclamó: Padre mío, tú has sido por Israel su caballería y sus carros de combate. Y nunca más volvió a verlo. Entonces se rasgó la ropa en dos, y enseguida recogió del suelo el manto de Elías y regresó al Jordán, donde se detuvo a la orilla. Ahí está, una historia que te llena de preguntas, ¿no? ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué le dijo eso? Entonces, el profeta, ¿qué era un profeta? A veces nosotros pensamos que el profeta era el que vivía diciéndote lo que va a pasar, que tú ibas: voy a buscar al profeta para que me lea las cartas, ¿no? Para que me lea los guairuros, la hoja de coca, o esas cosas, ¿no? O voy a ir al profeta para que me pase el cuy o algo así, ¿no? Y pensamos que el profeta era una especie de Nostradamus, o una especie de Reinaldo dos Santos, ¿no? Una cosa así. Y de hecho, si nosotros leemos la Biblia y nos dedicamos a analizar todo lo que hacía un profeta, el 98% de lo que hacía era recordarle al pueblo la palabra de Dios. Entonces, Israel era un pueblo que se desviaba, volvía, se desviaba, volvía. Se desviaba, Dios mandaba un profeta y le decía: loco, te estás desviando, vuelve a la ley, vuelve a la palabra de Dios. Y el pueblo volvía, ¿no? Si tú cometes esto, Dios te va a caer, va a castigar juicio, porque la ley era así, ¿no? Muerte para el que incumplía la ley, punto. Y eso era lo que era Elías, y también era lo que era Eliseo, ¿no? Solamente un 2% de lo que hacía un profeta era hablar de cosas futuras, pero básicamente el profeta es el que hace volver al pueblo a los caminos de Dios. Nosotros vemos que mucha gente en el siglo XXI se autodenomina profeta porque tiene la habilidad entre comillas, de decir cosas futuras, ¿no? Pero ¿qué necesidad de eso si nosotros vemos en la Biblia que ya está completa la revelación? Porque si Dios tiene más cosas para decir, entonces pongámoslas en la Biblia, ¿no? Partiendo de eso, ya hay una contradicción a ese tipo de profecía en cuanto a lo que dice la palabra de Dios. Ahora, todos nosotros estamos llamados a ejercer un ministerio profético. ¿Qué es un ministerio profético en el siglo XXI? Anunciar la palabra de Dios, ¿no? Cuando nosotros cantamos y en las canciones mostramos atributos de Dios, ¿no? Hablamos de la grandeza de Dios, estamos ejerciendo un ministerio profético. Cuando yo me paro aquí adelante y comparto lo que dice la palabra de Dios y reflexionamos sobre eso, yo estoy ejerciendo un ministerio profético. Cuando nosotros hablamos con un amigo: oye, loco, tú no estás tomando en cuenta esto de la palabra de Dios, nosotros estamos ejerciendo un ministerio profético. Ese es un profeta. Y ese era Elías. Y Elías era un loco que hacía milagros, que hizo caer fuego del cielo. Se dice la Biblia que aún de muerto Elías hacía milagros. Y vemos que hay algo que se repite, es que Jesús tenía 12 discípulos. Y los profetas del Antiguo Testamento también tenían discípulos. Y la característica de ese discipulado, como les dije hace un rato, era que caminaban juntos.
sea, no era, oye loco, nos reunimos una vez por semana, ¿no? Y esta es mi agenda que tengo para discipularte. No, era, nos vemos seguido. En este caso vivían juntos, viajaban juntos, eran prácticamente una unión solidaria, ¿no? Pero era muy similar la figura, ¿no? Entonces, en el primer versículo dice que, en la otra versión, en la Reina Valera tradicional, que es la Reina Valera 60, dice: aconteció que cuando Dios quiso alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo. Lo primero que dice, cuando Dios quiso. Entonces, aquí está hablando del final de Elías. Y el final de Elías no era cuando Elías quería. O sea, el final de Elías no era, en tal época yo me jubilo en el ministerio y dejo de ser profeta y ahora me dedico, no sé, pues a otra cosa. Sino que aquí vemos que el fin del ministerio de Elías y el fin de la vida de Elías, ¿de quién dependía? De Dios. Y a veces nosotros somos tan organizados con nuestra vida y la vida moderna nos ha hecho tan meticulosos y proyectarnos a futuro y hacer planes y nuestro plan de jubilación y hasta qué edad queremos trabajar y hasta qué edad queremos hacer tal cosa, pero nos olvidamos de que hay algo que es más grande que todo eso, que está por sobre eso, que es la grandeza de la soberanía de Dios. Y que Dios es al final el que va a decidir hasta dónde llegamos y nos va a enviar hasta nosotros hacer lo que Él quiera, así nosotros no queramos incluso. No sé si se acuerdan de la historia de Jonás, que Jonás, Dios le dice, loco, vete a Nínive. No quiero. Y se iba, se escondía y llegó al barco y Dios mandó una tormenta y dijeron, aquí hay alguien que está trayéndonos mala suerte, ¿no? Por eso, ¿qué es? Al mar profundo la gente lo tiró, vino un pez muy grande y ¡plum! Se lo comió. Ajá. ¿Por qué no? Entonces Jonás no quiso obedecer a Dios en ir a Nínive hasta que simplemente Dios dijo, loco, ¿vas o vas? ¿Por qué? Porque a mí me da la gana. Punto. Y ese es Dios, que tiene un plan soberano en la tierra, ¿no? Y la Biblia dice cosas como, ni una hoja de los árboles se mueve si no es por su voluntad. No dice, Dios permite que las hojas de los árboles se muevan. Dice, ni una hoja de los árboles se mueve si no es por su voluntad, ¿verdad? Y esto pasaba en la vida de Elías, ¿no? Llegó un momento en que Dios dijo, ¿sabes qué, Elías? Hasta aquí nomás. Tú tienes tu cachorro, ¿no? Que es Eliseo. Y yo tengo determinado el tiempo en el cual tú vas a venir conmigo. Y la verdad que nosotros no sabemos cuándo será eso. Nosotros no sabemos, yo no sé hasta cuándo yo estaré aquí en Proyecto Eclesiastés. Yo puedo soñar y decir, sabes que a mí me gustaría abrir otros proyectos Eclesiastés en otros lados y que luego otra persona esté acá y que cada uno de nosotros sea enviado a diferentes lugares y continuar la obra de Dios. Pero la verdad, nosotros podemos soñar esas cosas y al final Dios es el que va a tener la última palabra. Nosotros hacemos planes y a veces nosotros queremos cambiar los planes de Dios a nuestro antojo. Y queremos decirle, Dios, haz esto, o cambia esto, o mueve esto, o hazlo así, no lo hagas así, no lo hagas en este momento, hazlo en otro. Pero en realidad estaríamos luchando contra Dios, ¿no? Y vemos que la actitud de Elías fue simplemente esperar la voluntad de Dios, ¿no? Y hasta qué punto nosotros vivimos esperando esa voluntad de Dios en absolutamente todo lo que hacemos. Después de eso, en el versículo 2 pasa algo bastante interesante que dice así: y dijo Elías a Eliseo, queda ahora aquí porque Jehová me ha enviado a Betel. De hecho, en la Reina Valera contemporánea lo ponen sin la separación, ¿no? Lo ponen como Betel, ¿no? En el griego son dos palabras, que es Bet-El. Entonces, Elías, en el versículo 2 dice, Elías le dijo a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Elías dijo, vive ahora y vive tu alma, que no te dejaré. Y se fueron juntos a Betel. En la Reina Valera contemporánea dice, juro por Dios y por tu alma, juro por Dios y por ti, que no te voy a dejar. Así dice. ¿Y por qué pasó eso? Yo me pregunto, ¿por qué Eliseo no le hizo caso a Elías, su maestro? ¿Por qué si Eliseo te dice, loco, quédate? Eliseo dijo, no, yo me voy contigo.
Yo creo que Eliseo era consciente, y él sabía, en los demás versículos vemos, que Eliseo sabía que Dios había dicho que se lo iba a llevar, y que eran los últimos momentos de Eliseo. Entonces, lo que quería Eliseo era estar con él hasta el último momento de su vida. ¿Cómo nosotros podríamos llamar a esa virtud o a ese anhelo de Eliseo de estar hasta el último instante con Elías? Lealtad. Él tomó una decisión, él en algún momento vio a Elías, lo reconoció como su maestro, puso su confianza en él para ser mentoreado y dijo, ¿sabes qué? Yo estoy contigo hasta el último momento de tu vida. Y no es una decisión romántica o eres chévere y por ahora estoy contigo y después vemos, ¿no? Sino él entendió el llamado de Dios, entendió su propósito, entendió que era su lugar, y como tenía la suficiente convicción de que era su lugar, él dijo, loco, yo me quedo contigo hasta el último momento. Y vemos que la lealtad es algo que es difícil de encontrar en el siglo XXI. La gente no es leal con sus trabajos, la gente no es leal con su familia, la gente no es leal con sus amigos, la gente no es leal con sus parejas, la gente no es leal en las iglesias, la gente no es leal, no sé, en las bandas, la gente no es leal, el sistema no es leal. Y algo que me parece una característica de un cristiano es eso, que es fiel, que es honesto, que es leal. ¿Y cómo nosotros podemos definir la lealtad? A ver, ¿quién me dice un concepto de cómo podemos así hacer contundente todo lo que representa la lealtad? A ver, un concepto rápido de lealtad. Jeffrey. Mantenerse firme. Mantenerse firme. Perseverar cuando has tomado una decisión. Perseverar cuando has tomado una decisión. Claro, convicciones, ¿no? O sea, la lealtad está basada en convicciones. Y a veces nosotros no somos leales con nosotros mismos. O sea, no somos leales con lo que creemos, con lo que pensamos. Y a veces ni siquiera pensamos, ¿no? Y como no pensamos, entonces no tenemos a dónde ser leal, ¿no? Y a veces la iglesia refleja eso, ¿no? De un montón de personas que no piensan y que solamente obedecen lo que dice el pastor ciegamente. Y a veces confundimos eso con lealtad y con sujeción. Y no es tanto así. De hecho, es una burla a la palabra de Dios tener esa actitud. Porque todo lo que nosotros hacemos debe estar fundamentado en la palabra de Dios, como decía Lutero, ¿no? Que se me convenza por medio de la palabra de Dios o por la razón, ¿no? Otros conceptos de lealtad. Yo encontré algunos conceptos así en el diccionario. Por ejemplo, dice firmeza en los afectos y en las ideas que lleva a no engañar ni traicionar a los demás. La lealtad de una conducta, la lealtad es una gran virtud, fidelidad, ¿no? Y el antónimo sería deslealtad, ¿no? Otra cosa que dice, comportamiento de una persona o animal que guarda la máxima fidelidad, que no engaña, ¿no? Claro, porque ¿cuál es el animal que consideran que es más leal que los humanos incluso? El perro. ¿Qué cosa podemos admirar de Eliseo? Su lealtad a Elías. Como que Elías sea el baterista y Eliseo el bajista, ¿no? O sea, tenían que caminaban juntos por la vida, ¿no? Entonces, ¿qué tan leales somos? ¿Qué tan leales somos a nosotros mismos? O sea, ¿qué tan leales somos a la palabra de Dios? Porque a veces nosotros no somos leales a la palabra de Dios. Y tenemos áreas en nuestra vida que no queremos que Dios se meta. O sea, Dios, métete aquí, pero aquí no. ¿Qué tan leales somos a nuestros amigos, a la iglesia, ¿no? a nuestras responsabilidades? Porque la lealtad yo creo que se refleja mucho en cumplir compromisos, ¿no? Y la lealtad no abandona, ¿no? Vemos que Eliseo no dejó a Elías. O sea, dijo, loco, yo sé que tú te vas a ir al cielo, pero yo me voy a quedar contigo. No, quédate acá. No, loco, yo voy a estar contigo. Hasta ese punto, ¿no? De saber cuándo decirle, oye, loco, no, yo voy a hacer esto. A la persona a la que tú eres leal. Porque a veces tenemos esta figura, ¿no? Un amigo que está en tonterías, que está haciendo estupideces con su vida. Entonces, yo sé que se les viene a la cabeza a muchas personas. Ajá. Entonces, y yo sé que ustedes probablemente estén en la cabeza de otras personas. Entonces, tú vas y le dices, loco, no estás haciendo bien en esto. Y la otra persona le dice, no te metas.
déjame a mí en mi vida. ¿Cómo sería una actitud leal aún en esa circunstancia? Claro, lo leal sería largarte y decir ya, pucha, es lo que te dé la gana. ¿Qué diría la Biblia al respecto? O sea, la Biblia, por ejemplo, en la iglesia, en los primeros casos la iglesia te dice, si ves que tu hermano está en pecado, háblale. Si no te hace caso, habla con otra persona. O sea, vayan dos personas a hablar con un testigo. O sea, que haya un testigo de lo que tú le estás diciendo. Si no hace caso, anúncialo a la iglesia y que la iglesia lo reprenda. Si no quiere corregirse, considéralo como cristiano y con él ni siquiera te sientes a comer. Así dice la Biblia. Entonces vemos que la lealtad persevera incluso. Que a veces te dicen no te metas, pero tú como eres leal y sabes que esa persona se está yendo al diablo, tienes que meterte y perseverar hasta que llegue un límite en el que si es que, o sea, no existe la posibilidad de que tú consientas el pecado o una mala acción que destruye a una persona y que tú te hagas el que, ya, no pasa nada. Es o lo sigues confrontando o te alejas. O sea, la Biblia no te da un punto medio, ¿no? O sigues confrontándolo y sigues buscando que se corrija, y si ves que ya no, aléjate. En el caso de los cristianos al menos, ¿no? De los que consideramos hermanos, ¿no? Entonces, la lealtad va hasta las últimas consecuencias. La lealtad va hasta el punto de contradecir cuando alguien vemos que se está desviando o nos está diciendo algo que se contradice al mismo y que está luchando contra la lealtad a él mismo, ¿no? Entonces, yo creo que hay que admirar eso de Eliseo, ¿no? Otra cosa interesante con la gente leal, que yo creo que la lealtad también tiene que ver mucho con lo que dices, con tus palabras. Porque a veces nosotros no cometemos acciones, pero lo que decimos demuestra una falta de respeto y de lealtad a las personas que están a nuestro alrededor. Por ejemplo, hablando de un tema práctico, hay una persona en un grupo de personas que está moviendo algo. Y ya organizaron, ya funcionó y de pronto tú comienzas a decir todo lo malo del proyecto que tienen. ¿Es leal con las personas que están ahí? ¿Es leal con el grupo? ¿Es el momento para decirlo? No. Yo creo que hay un momento para decir las cosas y hay un momento incluso para decirlas de otra manera y hay un momento en que lo que digas va a ser muy destructivo. Entonces, yo creo que la lealtad también tiene que ver con saber cuándo decir, cómo decir. Eliseo sabía que Elías se iba a ir. Eliseo sabía que eran sus últimos momentos. Entonces Elías le dice, quédate, y Eliseo le dijo, no. La lealtad sabe cuándo decir no. Sabe cuándo parar y también sabe cuándo seguir. ¿Por qué? Porque conoces a la persona. Porque yo creo que Eliseo también sabía que Elías le hubiera encantado, o sea, que Eliseo se quede con él hasta el último momento de su vida. Y algo mucho más interesante, Elías le dice a Eliseo, el versículo 9, ¿no? Porque vienen varias personas, varios profetas y le dicen a Eliseo, loco, ¿sabes que Elías se va a ir? No, sí, ya sé, pero no le digas a nadie. Viene otra persona y le dicen, Eliseo, ¿sabes que Elías se va a ir? Sí, pero no le digas a nadie. Y en el versículo 9, cuando ya pasó todo eso, dice, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieres que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y Eliseo le dijo, te ruego una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y eso era algo súper loco, porque Eliseo era un tipo que hacía cosas impresionantes, ¿no? O sea, hacía muchos milagros, hizo caer fuego del cielo, y Eliseo sabía eso. Y Eliseo anhelaba ese mismo poder de Dios en su vida. Esa misma bendición, regalo de poder hacer milagros y de poder hacer muchas señales delante de Dios. Y Eliseo supo que su lealtad le iba a traer esa bendición. En toda la época del Antiguo Testamento, los líderes religiosos, cuando, los fariseos, los escribas, cuando ellos tenían un discípulo, ellos primero no discipulaban a cualquiera. Ellos hacían pruebas de quienes tenían ciertas aptitudes académicas y todo eso, y seleccionaban al mejor
y a él lo hacían su discípulo y esa persona andaba con él, caminaba con él, prácticamente era una unión civil, ¿no? Y por ejemplo, cuando Jesús le dice a sus discípulos, sígueme, Jesús les está diciendo, yo te voy a llevar hasta donde yo llegue. Entonces, imagínense yo, un fariseo, un maestro de la ley, así que hace un montón, yo le digo a alguien, sígueme, y esa persona entiende de que la meta de esa persona es que tú seas exactamente igual a como es la persona. O sea, imagínate que la persona que más admiras te dice sígueme. Eso significa que tú vas a llegar a ser exactamente igual que la persona que tú más admiras. Entonces eso era una invitación bastante interesante, ¿no? Entonces a Jesús lo miraban como un gran maestro, un revolucionario, y los discípulos lo siguieron por eso, ¿no? Entonces Eliseo sabía que Elías lo iba a volver hasta donde era Elías. Pero él le dijo, ¿qué quieres? No, yo no quiero ser hasta ti, yo quiero el doble de lo que tú haces. O sea, yo quiero hacer más milagros, yo quiero ser más usado por Dios, yo quiero hacer que, si tú lograste que el pueblo se vuelva a los caminos de Dios, yo quiero hacer que más personas vuelvan a los caminos de Dios. Y él tuvo esa convicción clara y no dejó nunca a Elías. Eliseo siempre estuvo ahí, ¿no? Otra cosa que yo veo aquí mucho es que de la gente que camina contigo tú aprendes mucho. Y este fue el caso de Elías y Eliseo, ¿no? Eran amigos que caminaban juntos todo el tiempo. Y ahí nos hace reflexionar la importancia de que nosotros entendamos la importancia de caminar juntos. Si yo quiero aprender algo y creo que alguien me puede enseñar, pégate a esa persona. Si yo quiero mejorar y aprender más de Dios, acércate a las personas que tú sabes que conocen más de ti, ¿no? Y sé leal a esa persona. Déjate enseñar, déjate guiar a través de, obviamente, de la palabra de Dios, ¿no? A veces nosotros somos individualistas y vivimos nuestro cristianismo, yo decido, yo veo, tú eres mi amigo, me enseñas, pero al final yo decido porque es mi vida. Y nada más contradictorio al principio que encontramos desde el Antiguo Testamento hasta el Apocalipsis, de que la iglesia siempre ha sido tiempo juntos, discipulado de amistad, rendición de cuentas, corrección mutua, amor mutuo y dependencia y sujeción mutua y lealtad. Y es duro cuando nosotros encontramos gente que no es leal. Es duro cuando nosotros no somos leales. Cuando nosotros no somos leales a nuestras convicciones y a las personas que decimos querer, traemos mucho sufrimiento y mucho dolor. Imagínense qué hubiera pasado con esta historia si es que Eliseo no hubiera sido así de leal. Eliseo definitivamente no hubiera tenido esa doble porción del Espíritu de Dios que tenía Elías. Y algo que también nos enseña esto, que en algún momento va a haber separación, pero aún de lejos tú sigues siendo leal con esa persona. Incluso después de muerta tú puedes seguir siendo leal con una persona, ¿no? De hecho, esta historia, honrando la memoria de una persona, por ejemplo, ¿no? Esta historia continúa, ¿no? Y Eliseo muere y Eliseo iba a la tumba de Elías a recibir su unción, ¿no? Que era lo que, o sea, que es lo que continúa la historia, ¿no? Vemos como Elías sigue teniendo en alta estima y honrando y respetando a Eliseo, incluso, ¿no? O sea, después de mucho tiempo. Hay toda una historia de lealtad ahí, ¿no? Yo creo que tenemos que reflexionar mucho en eso. Tenemos que cambiar ciertas cosas que tal vez sean comunes porque la cultura es así, porque esta sociedad está terriblemente corrompida, porque ya no tenemos tal vez muchos modelos de lealtad alrededor. Vemos que los líderes políticos lo que menos transmiten es lealtad, los líderes sociales, incluso los movimientos que contradicen al gobierno, a veces no encontramos ni lealtad entre ellos. Vemos gente que no es leal en sus convicciones, que con sus jefes del trabajo no son leales, con sus amigos, con su familia. Y yo creo que la lealtad es una característica del cristiano. Y es una característica que es como que nuestra carta de presentación ante el mundo. Y que muchas veces la gente no se acerca a Dios porque ven al cristiano y dicen, no, yo no quiero ser así.
Y no quiero ser un tipo que dice sí a todo, que no piensa, que no cuestiona y que no es leal con sus líderes, con ellos mismos y con su familia y con su entorno. Vamos a orar. Dios, gracias porque tú eres bueno con nosotros. Gracias porque estamos aquí. Gracias por permitirnos meditar y reflexionar en tu palabra, en las cosas que tú quisiste que lleguen hasta nosotros, Señor. Y gracias por la vida de Elías y de Eliseo que hasta ahora nos conmueve y nos enseñan y nos trae una gran reflexión que muchas veces nosotros pasamos por alto, que muchas veces nosotros no lo tomamos como que presente de una forma importante en nuestra vida, Señor. Ayúdanos a imitar ese ejemplo de amistad, de caminar juntos, de compromiso, de amor, de respeto, de saber cuándo decir las cosas, de mutua confianza y de lealtad, Señor. No es fácil. No es fácil porque a veces nosotros estamos acostumbrados a pensar solo en nosotros y solo pensar en el yo y por último yo. Ayúdanos a entender la importancia de andar en comunidad. Ayúdanos en la importancia de andar juntos, de ser amigos, de ser la iglesia, Señor. De ser la iglesia en donde estamos y ser luz a través del amor que podemos reflejar, Señor. Te pedimos perdón porque muchas veces no hemos sido leales a ti, a tu palabra. Y muchas veces hemos sido tercos, hemos sido personas que no se han dejado corregir. Hemos sido personas que han puesto pretextos, peros. Y al final nosotros creemos que los peros son hacia personas, pero los peros son hacia ti, Señor. Cuando nosotros no entendemos y no valoramos el compromiso que hay con tu iglesia, no estamos fallándole al líder, al amigo, al compañero, te estamos fallando a ti, Señor. Y la forma como nosotros mostramos la lealtad hacia ti también es la lealtad que mostramos hacia nuestros amigos y hacia nuestros líderes y hacia la iglesia, Señor. Ayúdanos a siempre ser conscientes de eso, Padre. Te amamos mucho. En el nombre de Jesús, amén. Señor Dios de los cielos, te agradecemos, Padre, porque, Señor, reconocemos una vez más que nuestra vida tiene un sentido gracias a ti, Señor. Reconocemos que lo que hacemos y lo que no hacemos, Señor, pasa primero por un filtro que es tu voluntad, Señor Dios. Y queremos vivir así siempre, Señor. Descansando en tu voluntad, descansando y confiando que tus planes siempre son los mejores que los nuestros, Señor. Aquí como hermanos, como comunidad, Señor, queremos agradecerte a ti por todo, Señor, y también pedirte, Señor, por el primo de Ale, por Joseph, que, Señor Dios, tú conoces su historia mejor que nosotros, tú conoces sus sueños, tú conoces las cosas por las que él puede haber pasado, sí, esa tristeza, alegría, Señor, sea lo que sea que haya en su corazón. Precioso Dios, permite que pueda hacer este viaje en paz, que pueda, Señor Dios, tener un tiempo bonito, Señor, en familia, que se pueda volver el corazón, como dice tu palabra, de los hijos hacia los padres y de los padres hacia los hijos. Que pueda existir una relación bonita a pesar de cualquier cosa que haya pasado en todos estos años. Nosotros no sabemos cuál sea el motivo, pero tú conoces, Señor, cada motivo, tú conoces, Señor, cada día que él ha permanecido alejado de su mamá, tú conoces la razón y tú conoces todo lo que puede haber sucedido. Pero así como tú conoces ese tiempo, tú también sabes, Señor, que no existe nada malo que nos suceda sin que tú lo sepas, sin que pase por tu voluntad, Señor Dios. Te pedimos que ese tiempo que él va a estar con su mamá, que quizás si que no te conoce aún, pueda tener un corazón sensible y pueda querer agradecerte, querer buscarte, querer darte las gracias a ti y que Dios puedas hablar tanto a toda su familia, Señor, que
sabemos que Él va a ser fiel, Señor. Porque tenemos la fe de que tú vas a hacer que eso sea así. Y que en cualquier problema que tenga no signifique nada y no sea una traba para su salud y su bienestar, Señor, lo puede ser Dios. Y que cada cosa que necesite, Señor, se lo puedan dar, no le falte nada, Señor. Y que su familia que está con él también le dé mucha fuerza en ese momento. De todas maneras es una situación un poco complicada y van a estar las fuerzas que tú les des. Bueno, que le sigas dando toda la bendición a su papá de Carlos, al mismo Carlos y a toda su familia. Que ellos son una familia que está hecha para servir. Los bendigas a todos ellos, te des la sabiduría que tú crees conveniente y toda la fuerza, la luz, la esperanza, la alegría, las ganas de estar todos los días en tu casa. Muchas gracias, Señor. Señor, te damos gracias esta noche por permitirnos estar aquí juntos, Padre, para hacer las cosas que a ti te agradan, Señor. En esta ocasión te queremos pedir por nuestro amigo Gonza, Padre, y su familia. Señor, en estos momentos tú has decidido que llamen, Señor, que se vayan de nosotros, Padre. Te agradecemos, Señor, porque en el tiempo que hemos tenido cerca, Señor, hemos podido disfrutar de su amistad y ha sido de bendición para nosotros, Señor. Te pedimos, Padre, que siga siendo de bendición para las personas que aún no lo conocen allá, o también para los que ya lo conocen. Que lo lleven con bien para él y su familia, y también para las personas con las que él va a impactar, Señor. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú lo bendices, Señor, que tú lo cuidas, que tú lo llevas, Señor, que tú permites que cada cosa que haga sea para tu gloria, Padre. Que has permitido que sea una herramienta, Señor, de bendición. Oh, Padre, te damos gracias, Señor, y te pedimos que todas las cosas que vienen en adelante para él y su familia, Señor, sean de bendición, Padre, para todas. Pedimos que lo cuides y que nos permitas volverlo a ver pronto, Padre. Que sea aquí, sea allá, Señor, sea donde tú nos lleves. Estaremos felices de volvernos a ver en el camino, Padre Santo. Te damos gracias, Señor, por estarnos unidos. Y a pesar de que siempre se den las distancias, Señor, Dios, permite que el amor prevalezca, Padre. Sabemos que así como sucede ahora con algunos de nosotros que se van, también nos llegará el día a cada uno de nosotros que tendremos que partir. Tendremos que estar muy lejos. Y en ti sabemos que